Buenas tardes, mi nombre es Kevin Ariel Puente Rodríguez. Actualmente estudio en FACPIA, la carrera de Contador Público, en el aula 931, en turno vespertino. Hoy les voy a hablar sobre mi trabajo final, que va a ser el tema sobre contrato mercantil. Principalmente, empecemos por la definición generalizada del contrato mercantil. Para mí, un contrato mercantil es un acuerdo de voluntades que se lleva a cabo entre dos o más personas. Actualmente, en cualquier empresa donde existe un contrato mercantil, ya sea cualquiera de su giro, este se considera un acto jurídico por excelencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas que utilizan un contrato mercantil, cuando una de las partes no está de acuerdo, este contrato se considerará nulo o sin efectos legales. Para que un contrato mercantil tenga existencia, debe de tener dos elementos indispensables. Primeramente debe tener el acuerdo de voluntades y por otra parte el objeto. Bueno, el acuerdo de voluntades es que las partes estén de acuerdo en llevar dicho contrato, ya que si uno no está de acuerdo, obviamente se declarará nulo. Y por otra parte está el objeto. Este más que nada viene siendo, por ejemplo, en un contrato de compra-venta. Es decir, cuando el vendedor decide vender al comprador un bien o cualquier cosa, el, el vendedor le va a entregar el bien al comprador y como contraprestación el comprador va a darle, se puede decir que el dinero al vendedor, y así es como se forma el objeto, ya que tampoco sin esta no tendrá existencia. También por otra parte, cuando un contrato tenga existencia, debe de tener cierta validez. Y la validez en un contrato mercantil debe tener otros elementos, como la licitud, la formalidad, la ausencia de vicios de voluntades, eh, el error, la violencia, el dolo, la lesión y la capacidad jurídica. Eh, Actualmente la licitud se toma cuando una de las partes o las partes del contrato están realizando el mismo con un fin determinado, ya sea por un cierto motivo. Eh, ¿Qué quiere decir licitud? Que esto que está realizando debe de estar en la ley. Más, sin embargo, cuando hacen algo ilícito, obviamente el contrato se declarará nulo. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, cuando el vendedor decide vender droga, entonces el comprador le compra, pero eso no está en la ley. Entonces, si la ley se da cuenta de eso, declarará nulo el contrato de compra-venta. La otra es la formalidad, en la cual esta se celebra mediante el contrato, en donde la ley marca que debe ser con cierta formalidad. Actualmente algunos contratos no se hacen con cierta formalidad, pero sin embargo se trata de hacer con formalidad el contrato. Otro elemento es la ausencia de vicios de voluntad, que esta viene siendo el error, la violencia, el dolo, la lesión económica y la capacidad jurídica. Primeramente está el error. ¿A qué se refiere con el error? Bueno, lo que yo entendí, el error en un contrato de compra-venta es cuando el vendedor vende un bien al comprador, pero el vendedor cree que le está vendiendo el bien eh, acordado. Entonces, por parte del comprador, el comprador cree que le está comprando ese bien que él le dijo, pero otros saben que eso no es verdad. O sea, ahí se interviene el error y no se ponen de acuerdo y es cuando surgen los problemas. Otro elemento porque tenga validez es, o bueno, por lo más dicho, la ausencia de vicios se divide en esos elementos. Otro elemento es la violencia. En un contrato mercantil, la violencia es cuando existe intimidad en una de las partes, ya sea una u otra. La violencia se aplica cuando es por medio de amenazas
o alguna fuerza física o moral que haga sentir mal a la otra parte. El otro es el dolo. El dolo se rige por dos factores, que es el fraude o el engaño. El contrato se rige mediante eso. Entonces, cuando el contrato está mal, puede existir el engaño o el fraude, y así es cuando el contrato también se declara nulo. Y estos pueden ser mediante un daño físico o moral, igual que la violencia. Entonces, el otro elemento de la ausencia de vicios de la voluntad es la lesión económica. Por lo regular, a lo que yo entendí, es cuando en un contrato de compra-venta existe un bien. Entonces, el vendedor decide vender ese bien por necesidad económica. Entonces, ese bien tiene un cierto precio y el vendedor lo decide vender a ese precio. Entonces, por la otra parte, el comprador, ya sea tenga necesidad de comprar o no tenga necesidad de comprar, el comprador también le dice un precio al vendedor, y el vendedor, como la necesidad que tiene es demasiada, entonces decide aceptar el dinero que el comprador le está dando. Entonces, ya sea por la cantidad que sea más mínima, el vendedor siempre va a aceptar por la necesidad que tiene de tener el dinero. Entonces, a eso se le llama una lesión económica o un daño en el patrimonio económico. Y el otro elemento para que tenga existencia un contrato mercantil, es que tenga capacidad jurídica por medio de las dos partes. ¿A qué se entiende por capacidad jurídica? Es cuando en un contrato mercantil se celebran entre dos o más personas, pero estas personas deben de tener la mayoría de edad, principalmente para que puedan ejercer la capacidad. Entonces, se divide en capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es que tenga la mentalidad de un profesional. Entonces, volviendo a la capacidad jurídica, es que sea mayor de edad en las dos partes, ya sea, por ejemplo, en un contrato de compra-venta. El vendedor tiene que ser mayor de edad y el comprador tiene que ser mayor de edad, ya que en estas dos partes, si no existe la mayoría de edad, entonces el contrato se considerará nulo por la ley prevista. Entonces, todos estos elementos que les acabo de comunicar o explicar son sobre el contrato mercantil, en la cual todos los contratos mercantiles, ya sea de compraventa, de arrendamiento, de un bien o cualquier contrato que ustedes quieran, debe de tener estos elementos necesarios e indispensables, principalmente para que exista y produzca efectos legales ante la ley. De lo contrario, pues se declarará nulo y no tendrá validez ante la ley. Y aquí concluyo mi trabajo final. Espero y sea de su agrado y muchas gracias.